Cadenas miofaciales. Están conformadas por músculos y fascias. Las que cruzan de un lado al otro del eje del cuerpo son las fascias, que dan continuidad y no los músculos, que estos están dispuestos en forma simétrica a cada lado de nuestro eje. Las cadenas miofaciales son nuestros lazos musculares. Representan circuitos en continuidad de dirección y plano, por donde se propagan las fuerzas organizativas del cuerpo. Nos brindan eficacia para asumir retos. La línea de gravedad del cuerpo humano es el eje que define el reparto del peso a lo largo de nuestra anatomía. Pero, ¿cómo logramos mantenernos en perfecto equilibrio si somos como una balanza mal equilibrada, donde la mayor proporción del peso se encuentra en la parte anterior? ¿Por qué no nos caemos hacia adelante? Pues por nuestra cadena posterior, que siempre en alerta nos mantiene erguidos. Según Busquets, osteópata parisino, en el cuerpo hay 3 leyes básicas: equilibrio, para mantener nuestra postura; economía, para gastar el mínimo de recursos; confort. En este proceso no debe molestarnos ni dolernos nada. Podría afirmarse que la cadena posterior cumple con la primera ley. Pero ¿qué pasa con el resto? Durante todo el día trabaja para permitirnos vencer la gravedad, lo cual es antieconómico. Por lo tanto, el confort se desvanece. Pero la cadena posterior está ayudada por los componentes estáticos, que actúan como sogas de una carpa. Estos componentes no gastan tanta energía en trabajar. ¿Cuáles son? La hoz del cerebro, membrana vertical situada en el interior del cráneo que separa los hemisferios. Va desde la porción anterior del cráneo o frontal a la posterior u occipital. El ligamento cervical posterior y la aponeurosis dorsal del trapecio y del cuadrado lumbar. En la parte anterior estamos apoyados en 2 balones: el tórax, presión intratorácica, y el abdomen, presión intraabdominal. Esto nos proporciona estabilidad para realizar cualquier movimiento y contrarresta las fuerzas ejercidas por la cadena posterior. Si algo se rompe en este ciclo, una musculatura abdominal débil, una tensión de los elementos estáticos, sobreuso, posturas incorrectas, nos veremos obligados a usar nuestra musculatura postural. ¿Y qué pasa cuando un grupo muscular está obligado a trabajar de manera constante? Pues se lesiona, se fibrosa, cambia su tejido a uno no contráctil, y esto puede suceder aunque nosotros lo ignoremos. La mayor parte del tiempo la cabeza consigue ignorar lo que ocurre en su propio cuerpo, pero el cuerpo no lo ignora. Thérèse Bertherat. Por lo tanto, los músculos antagonistas, los del balón abdominal, se debilitan e inhiben. Ello lleva a un desequilibrio muscular. La musculatura anterior es necesaria para formar ese balón en el que nos apoyamos para no caer hacia adelante, y esto a la vez provoca un aumento de esfuerzo de la cadena posterior. Este circuito vicioso, espasmo muscular, pobre aporte sanguíneo, fracaso del tejido, dolor, se traduce en pérdida de movilidad, incremento de la carga articular y dolor. Todos los movimientos de nuestro cuerpo nacen y mueren en la zona central. Si esta sección media es fuerte, seremos más eficientes para todo tipo de movimiento, en especial para aquellos que impliquen torsión del tronco. El efecto zarape es una cadena muscular. Te invito a comprobar esta acción frente a un espejo. Con una remera holgada, comenzá a mover el brazo como si fueras a lanzar un objeto. Cuando el brazo esté arriba, congela el movimiento. En esta posición podés ver cómo se arruga la remera, que es similar a las fuerzas que ejercen los músculos de la zona media de nuestro cuerpo. Recibí este nombre por una prenda latinoamericana,
una banda de tela que se pasa por detrás del cuello y se cruza por delante a la altura del pecho. Su forma es similar a las fuerzas que ejercen los músculos en la zona media de nuestro cuerpo. Nuestro sistema muscular es como un traje gigante de goma. Recordemos que los músculos se cargan diagonalmente durante un lanzamiento o cuando corremos. La mayoría de los grupos musculares son poliarticulados, cabalgan unos sobre los otros. Si en una fila de personas que están tomadas de la mano hay una que tropieza, su desequilibrio será transmitido a las demás y ellos tratarán de compensarse y reequilibrarse. Un ejemplo de ello son los músculos de la espina. Si intentamos estirar la nuca, veremos que aumenta la lordosis lumbar y disminuye la cifosis dorsal. Del mismo modo, si intentamos estirar la lordosis lumbar acostados boca arriba, sentiremos como la nuca se comprime y nos lleva a flexionar la cadera. Lo mismo ocurre en el plano frontal y en rotación. Las miofibrillas y los usos neuromusculares tienen propiedades neurofisiológicas propias, pero el tejido conjuntivo, es decir, los músculos, no escapa de las leyes de la física. Por lo tanto, las cadenas fisiológicas son circuitos anatómicos que administran la estática, la dinámica y todas las compensaciones. ¿Cuántas cadenas tenemos? Hay dos tipos de cadenas. Recta tiene una función primordialmente postural y de autocrecimiento en la bipedestación. Analizándolas como un sistema antigravitacional, operan estructurando y repartiendo la energía del trabajo muscular. Los centros fibrosos dorsolumbar, diafragmático, abdominal y perineal funcionan como puntos de convergencia de las contracciones musculares o zonas tensoras de apoyo para contracciones excéntricas, es decir, que se alejan de nuestro centro. Las cadenas cruzadas, en cambio, tienen una función de movimiento. De hecho, en nuestra evolución podemos incorporarnos y despegarnos progresivamente del suelo gracias a la acción de nuestras cadenas rectas y el control de nuestro sistema antigravitatorio. Mientras que cualquier desplazamiento, desde la exploración que hace la cabeza hacia los lados o el alcance de objetos con las manos, hasta la marcha sobre los pies, depende del accionar de nuestras cadenas cruzadas. Ellas nos integran al mundo de 3 dimensiones. En el tronco, las cadenas cruzadas permiten las torsiones, cuyos ejes van de un hombro a la cadena contraria. El cruce de estos ejes es a la altura de la tercera vértebra lumbar, por detrás, o el ombligo por delante. La disposición de las fibras musculares es oblicua, con una continuidad que conecta el hemitórax de un lado con la hemipelvis del otro, es decir, las dos mitades de cintura escapular con las dos mitades opuestas de la cintura pelviana. Estas cadenas están por delante y por detrás. Esta acción de espiralar al torso se completa y complementa con la movilidad de la cintura escapular y pelviana, para la rotación de miembros superiores e inferiores. En estos movimientos intervienen los músculos que movilizan escápulas, hombros, pelvis y caderas. Por su disposición y por trabajar en acople con las cadenas rectas como elementos de fijación, la acción de las cadenas cruzadas anteriores es acercar por delante el cuadrante superior de un lado al inferior del lado opuesto, asociando una flexión anterior de enrollamiento. En tanto, las cadenas cruzadas posteriores acercan por detrás a los cuadrantes opuestos, generando una extensión o desplegamiento de la columna. Los músculos con funciones antigravitatorias, los inspiradores y los prensores, por su casi constante requerimiento de acción,
tienden a la hipertonía, aumento del tono, así como los que son poco requeridos pierden fuerza, se atrofian. El estudio de este mapa funcional es el que permite diseñar un trabajo corporal preventivo y terapéutico en relación a nuestro sistema miofacial y nuestra actitud corporal o postural. Al final de esta presentación les vamos a dejar las imágenes de las cadenas musculares. Vimos que el cerebro nada sabe de una acción muscular individual, solo de movimientos en masa que se realizan con acortamientos y alargamientos de muchos músculos en diferentes grados y direcciones. Hermann Rabat definió los patrones de movimientos que facilitan la acción neuromuscular propioceptiva, esto es, facilitación, ya que aceleran el efecto que produce el paso de un impulso nervioso propioceptivo, dado que recibe estimulaciones dentro de los tejidos. Cuando los principales componentes musculares se contraen, movemos la parte del cuerpo desde una posición alargada hasta una acortada, pasando por la posición intermedia o media. La línea o surco de movimiento diagonal es la línea óptima. Aquí los principales componentes musculares alcanzan su estado de alargamiento máximo y su estado de acortamiento máximo. Cuando se ejecuta el movimiento siguiendo el surco del patrón, exhibimos con facilidad mayor fuerza. La situación topográfica de los músculos es la que permite su acción mancomunada. Entonces, existen dos patrones antagónicos para cada diagonal. Cada patrón es un movimiento de 3 componentes en relación a todas las articulaciones que participan: flexoextensión, abducción-aducción y rotación. Proporcionan una contracción óptima. En los gestos motores hay complementariedad dinámica y estática, sin por ello limitar la capacidad de organización de los segmentos corporales. No es posible un movimiento eficiente sin una postura adecuada. Respetar los componentes cinemáticos refuerza la musculatura, aumenta la estabilidad y la amplitud articular, la coordinación, el equilibrio y la relajación muscular. Si el cerebro nada sabe de músculos aislados, podría afirmarse que lo voluntario de un movimiento voluntario es la intención. Su finalidad. La noción de cadena permite salir de lo analítico en dirección a la globalidad.